6 aspectos de la diabetes que debes conocer. La diabetes es una patología metabólica que se produce por un descontrol en los niveles de glucosa en la sangre. Su aumento puede originarse por la resistencia de las células a la insulina, o bien porque el cuerpo no produce las cantidades necesarias de esta hormona. Dado que carece de síntomas contundentes en sus etapas iniciales, algunos consideran que es altamente peligrosa y, de hecho, la catalogan como un asesino silencioso. Lo más preocupante es que interviene en el funcionamiento de otros sistemas del cuerpo, dando lugar a enfermedades cardiovasculares, renales y neurológicas. Debido a esto, los profesionales en salud recomiendan conocer en detalle la enfermedad, incluyendo sus síntomas y los hábitos preventivos. Considerando que muchos están preocupados por su desarrollo, a continuación queremos compartir 6 aspectos importantes. 1. ¿Por qué se produce la diabetes? Aunque hay una amplia variedad de factores relacionados con su desarrollo, en general se sabe que tiene lugar cuando el páncreas no produce suficiente insulina o el organismo no utiliza eficazmente la que produce. A su vez, estas situaciones pueden derivarse de cuestiones genéticas y ambientales, además de una alimentación alta en carbohidratos y azúcares refinados. 2. ¿Cuáles son los tipos de diabetes? La diabetes tipo 2 es la más habitual en la población, pero es determinante saber que existen 3 variedades de la enfermedad. Diabetes tipo 1. Se produce por la producción insuficiente o nula de insulina, siendo necesario un suministro externo diario. También recibe el nombre de diabetes insulino dependiente y, por su complejidad, se desconoce su causa exacta. Diabetes tipo 2. Es la más común en los pacientes de todo el mundo y la mayor parte de las veces, tiene que ver con otros trastornos metabólicos como el exceso de peso corporal. Se origina por las dificultades que tiene el cuerpo para utilizar la insulina que produce, lo cual afecta al proceso que se encarga de metabolizar los azúcares en energía. Diabetes gestacional. Ocurre por un incremento de glucosa en la sangre durante el periodo gestacional, aunque es más fácil de controlar que la diabetes común. 3. ¿Cuáles son sus síntomas? Si bien en sus etapas iniciales no se manifiesta con señales contundentes, hay algunos síntomas que pueden alertar los desequilibrios. Entre ellos cabe destacar, necesidad frecuente de orinar, sensación de hambre y sed constante, cansancio extremo, dificultad en la curación de heridas en la piel, visión borrosa, mareos, pérdida repentina de peso, cambios en el estado de ánimo, sensación de malestar en el estómago, infecciones frecuentes, hormigueo en las articulaciones, problemas dentales. 4. ¿Qué complicaciones puede presentar? Por desgracia, la glucosa está comprometida con otras funciones del organismo y por lo tanto, sus descontroles acarrean consecuencias negativas en la salud. Al principio es silenciosa y parece no ocasionar mayores estragos en el cuerpo. Sin embargo, conforme se hace más grave, puede originar daños permanentes a nivel renal y cardiovascular. Entre sus principales complicaciones destacan, pérdida total del riñón o insuficiencia renal, alteraciones en el sistema nervioso, pie de diabético, accidentes cardiovasculares, derrame cerebral, coagulación de la sangre, inflamación de los tejidos. 5. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico de la diabetes se puede obtener durante los chequeos médicos regulares, o bien al sospechar de la enfermedad por la aparición de sus síntomas. El modo en que se comprueba su presencia es con un examen conocido como glucemia o glucosa en la sangre, realizado en ayunas. También se puede obtener mediante con otro método, conocido como prueba de tolerancia oral a la glucosa, que consiste en dar una toma de 75 gramos de azúcar y medir su comportamiento antes de tomarla y 2 horas después. Los resultados deben ser inferiores a los 100 mg/dl, y 2 horas más tarde, no deben superar los 140 mg/dl. 6. ¿Cuál es su tratamiento? El tratamiento básico para la diabetes consiste en brindarle al cuerpo aquello que no fabrica, es decir, la insulina. De este modo, las inyecciones de insulina diaria son vitales dentro de la terapia para los pacientes con diabetes tipo 1 y de hecho, sin estas no podrían sobrevivir. Por otro lado, existen terapias alternativas para los casos de diabetes tipo 2, como es la administración de algunos medicamentos que equilibran los niveles de glucosa en la sangre. Además, no se puede dejar de mencionar la importancia de adoptar hábitos de vida saludables, puesto que la alimentación y la actividad física son claves en su control.
Hacer exámenes periódicos, controlar el peso y participar de forma activa en el tratamiento es determinante para que la diabetes no te gane la batalla. Consulta al médico en caso de sospecha y pregunta por el mejor tratamiento para llevar una vida normal y saludable.